¿vale? La sensación general que he tenido al verlos al principio ha sido que eran muy cortos. Eso ha sido como lo principal. La sensación de le falta chicha para ser un correo. Es decir, si esto lo hiciéramos para un reel, seguramente funcionaría súper bien. ¿Por qué? Porque es más o menos 150, 160 palabras, que son exactamente lo que más o menos un reel necesita, ¿vale? Entonces, no hace falta mucho más. Pero cuando se trata de un email, creo que sí que es importante que sea un poquito más extenso, ¿sabes? Que te des el tiempo y el espacio de jugar un poco más, ¿vale? Porque si no, la sensación es que se queda un poco corto, que no pasa nada, ¿eh? Son los primeros que estamos haciendo, o sea que está perfecto. Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta para que no nos pase en el futuro, para que no nos tal, porque si tú leyeras, vamos con el primero, ¿vale? ¿En qué se parece Red Bull y el Principito? Si tú lees esto, ahora mismo, y yo no acabo de entender exactamente cómo me puedes ayudar, no acabo de entender tampoco la historia de Red Bull y el Principito, es decir, faltan cosas, ¿no? Para poder entenderlo. De hecho, eso es. Fíjate que tú lo pones en el asunto, pero no se menciona Red Bull en ningún momento dentro del correo, por ejemplo. Bueno, al final, ¿sabes? Una marca tan única como Red Bull, pero si yo no soy consciente, o sea, vamos a pensar siempre que la persona que tenemos delante no tiene por qué saber lo que nosotros sabemos. ¿A qué voy con esto? Para nosotros Red Bull es una marca súper creativa, pero a lo mejor para la persona que está delante no tiene tan claro que sea una marca creativa. Entonces, vamos a explicárselo. Tenemos siempre que hay mucha gente que dice tratar al otro como si fuera tonto. A mí no me parece como si fuera tonto, sino como simplemente si no supiera de ese tema, que podría ser, o de ese ejemplo concreto. Entonces, creo que eso es algo que falta. Entonces, vamos a pensar cómo podríamos reconducirlo, ¿vale? Con un poco las partes que vimos el otro día con el correo para poder ir ahí perfilando poco a poco. ¿Te parece? Vale, primero, entradilla. Empezamos. Ambos quieren un mundo completo con símbolos, tono y una historia que no se olvida. Pero claro, al final, cuando hablamos el otro día de la entradilla, la idea principal era ver cómo podíamos anticipar qué es lo que esperábamos de ese correo, qué íbamos a aprender de ahí, ¿no? Entonces, aquí a mí no me acaba de quedar claro qué voy a sacar de este correo. Eso es, o sea, por ejemplo, mi newsletter, en general, cuando mandas una newsletter recurrente, al final la idea suele ser de estar aportando valor para cuando quieras vender, vender. Es decir, que la gente ya confíe en ti, entonces cuando yo dentro de unos meses o dentro de unas semanas o cuando sea quiera vender algo, que la gente ya está acostumbrada a leerme, que le guste, entonces romper como ese patrón de lo que están esperando para sorprenderles entre comillas y que de esa manera me den la oportunidad de comprarle, ¿no? Por decirlo así. O sea, a lo que voy con esto es que podemos combinarlos. Yo lo que sí te animaría, sobre todo al principio, es que intentemos mezclar en las newsletters un poco todo, es decir, toda la parte de valor, etcétera, y luego al final la venta, para ir trabajando todo. Luego ya iremos viendo, pues aquí me interesa más vender y voy a hacer solo venta, aquí me interesa más dar valor y voy a dar solo valor. Pero que juguemos con ambos, porque al final yo conmigo a lo mejor soy más flexible, pero con los clientes casi siempre lo que intento hacer es 80% de valor y 10-15% de venta, o 90% de valor, 10% de venta, y luego cuando hay un lanzamiento de algo específico ya sí que hago email con mucho más directos para vender, pero siempre estoy intentando como hacer alguna acción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos aquí al principio, vamos a intentar que tanto aportar valor como vender, ¿vale? Pero aquí al principio el problema que tenemos es que yo no sé qué me espera en el correo. Entonces, yo abro el correo, lo que dijimos, me llama el asunto la atención, entro, veo la primera frase y digo, hostia, tal, pero no me acaba de conectar con lo anterior, entonces a lo mejor no sigo leyéndolo y ahí podemos perder a la persona. Entonces, yo aquí te hago una pregunta. Si tú tuvieras que decirme qué voy a llevarme de este correo, en una o dos frases, ¿qué me explicarías? O sea, y sobre todo quiero que juguemos a pensar, ¿vale? Porque lo importante es entender lo que hay detrás. Luego ya lo iremos escribiendo mejor, pero que entendamos siempre el proceso detrás. Claro, pero igual ahí, pero igual ahí no han llegado, porque han leído el primer párrafo y no han seguido leyendo. Por eso es importante que intentemos entender que cada frase tiene que ser lo suficiente. Esto también es, luego vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero que cada frase sea lo suficientemente atractiva, que genera suficientes ganas de seguir leyendo para que yo llegue hasta el final, ¿vale? Entonces, el problema al principio es que sí que unes. Aquí pasan dos cosas con la primera frase, ¿vale? Que es la de ambos crean un mundo completo con símbolos. El primer problema es que resolvemos la curiosidad muy pronto. Es decir, si yo te digo en qué se parece Red Bull el Principito y en la primera frase ya me lo estás diciendo, ya no tengo aliciente para seguir leyendo el correo. ¿Vale? Porque ya me has respondido, ya lo sé. Oye, si yo te hago un asunto de ¿cuánto es 3 por 3? Y en la primera frase te pongo 9 y luego te cuento más, yo he entrado para saber esa respuesta. Ya no voy a saber más. O sea, ya no tengo por qué saber más. Eso por un lado. O sea, la respuesta un poquito más adelante. Está guay, ¿eh? No, esto es un primer ejercicio, no te preocupes. Y luego lo de anticipar qué voy a sacar yo de este correo. Eso me parece muy importante.
Vale, eso para empezar. Luego, siguiente párrafo. ¿Te acuerdas que dijimos que queríamos poner lo del contexto, lo del storytelling, lo de por qué es importante? Entonces, aquí no estás explicando ahora mismo por qué eso es importante. Es decir, sí estás explicando por qué Red Bull y el Principito, pero me falta para mí que yo quiero, que yo soy tu potencial cliente, identidad verbal, identidad verbal, ¿por qué es importante trabajar la identidad verbal y el storytelling hoy en día? Es decir, ¿qué gano como empresa? ¿Qué gano con tal? Si pones que no se olvida, pero eso a nivel concreto no es nada. Entonces es importante de, oye, pues Red Bull ha conseguido que cada vez que alguien hable de Red Bull te da alas, se recuerde, tiene unas ventas de no sé tanto, está siendo la gran marca que está revolucionando. Algo que a mí me haga decir, hostia, es que yo quiero aplicar lo mismo que hace Red Bull para hacerlo para mi negocio. O sea, sé que estamos empezando, ¿eh? No te preocupes, si tal. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que quede más o menos clara esa idea, porque eso es muy importante, porque te va a permitir anticipar todo. Y eso te da una facilidad y una ventaja tremenda, ¿sabes? Porque es como, ostras, estoy ahí, ya sé lo que me está pidiendo. ¿Vale? Vale, tiquitín, sus redes se respiran en cada post, vale. Luego, lo que decíamos era que había que dar ese valor, que ahí ya más o menos lo tienes. Dices, tú ya tienes ese universo, necesitas ponerle palabras. Vale, dame alguna clave, es decir, si tú solo me dices, yo te ayudo a hacerlo con estrategia, alma y una voz que conecte, puede que me interese, pero no acabo de entender cómo lo voy a bajar a tierra, porque igual yo sé que todo el tema de la identidad verbal y todo ese tipo de cosas son importantes, pero no acabo de entenderlo. Es decir, lo que decíamos antes, nunca demos por hecho que la persona sabe absolutamente nada. Entonces, cuéntame un poco cómo hacerlo, dame una pequeña pauta como si fuera un aperitivo para luego venderme el resto, pero sí que de alguna manera me vayas poniendo los dientes largos. Por ejemplo, imagínate, me puedes decir, pues mira, y hay dos claves que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo, que ya aplica Red Bull. La primera es utilizar historias divertidas que hacen que te rías y las quieras compartir. La segunda es crear personajes que seguro que recuerdas de sus anuncios. Si quieres que te ayude a cómo crear esto, agéndame una llamada. Pero ya te estoy diciendo algo concreto que hace Red Bull y que a lo mejor a ti te llama la atención y puedes decir, oye, igual tú no tienes el tono de Red Bull, igual tú no tienes el storytelling, pero no pasa absolutamente nada. La cuestión es ver cómo podemos a partir de aquí ajustarlo para que tú puedas hacer las cosas bien. Un poco eso, ¿no? Que a mí más o menos me quede claro qué es lo que voy a hacer, porque, insisto, es que nunca des por hecho que el cliente sabe nada porque igual no tiene ni puñetera idea. O sea, y si lo sabe, tampoco le va a molestar, ¿sabes? Pues se lo salta en diagonal, como dijimos el otro día, y a correr. Si tu marca tuviera una libreta secreta, ¿qué escribiría ahí? No me parece mal este asunto, ¿eh? Me parece guay, la verdad. Así que a tope. A ver. Sí, mira, aquí por ejemplo, porque todo lo que no te atreves a decir es justo lo que podría hacerte conectar. ¿Cómo le podríamos dar una vuelta para que sonara más atractivo? Hoy te voy a contar por qué hoy vas a descubrir por qué todos aquellos mensajes, ideas y cosas que tienes dentro que quieres contar y que no te atreves a decir, por lo que te puedan decir otros, por qué van a pensar, etcétera, es justo lo que podría hacerte conectar. Y una cosa importante, aunque hables de conectar, tú piensas que normalmente vas a dirigirte a empresas y negocios, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para ellos el objetivo final es vender. Entonces, que no te dé miedo hablarles de venta, porque tú lo que dijimos el primer día, un esfuerzo muy importante que tienes que hacer con ellos es que entiendan que esto les va a acercar a la venta, porque muchas veces el problema que tenemos con esto es que la gente lo ve tan alejado de la venta que realmente no lo ven como algo factible, como algo que pueden sacarle partido. Entonces es muy importante que ellos aprendan a identificar este tema de la identidad verbal, del trabajo de storytelling, etcétera, como algo que les puede generar ventas, porque si no, nunca te van a contratar. Un negocio te contrata porque haces A y vaya a sacar 2A, simplemente. Que mete 1 euro en ti, va a sacar 3, por decirlo así. Entonces, que no te dé miedo hablarle claro de ventas, ¿sabes? Tampoco hace falta sonar aquí como un tiburón a lo bestia, pero sí que esto es lo que te ayudará a generar más ventas con tu negocio, ¿vale? ¿Vale? Luego, a nivel concepto, este email me parece muy chulo, ¿eh? Porque estás dejando caer que todo lo que no te atreves a decir, lo que te da miedo, es precisamente lo que te diferencia, lo que te hace único, lo cual me parece la leche, por cierto, a nivel idea. O sea que ahí, perfecto. Entonces, ¿qué buscaría yo? Alguna historia de alguna marca que en algún momento se hubiera atrevido a contar algo que fuera en contra de lo aceptado socialmente, que generara algún tipo de resquemor en la gente, pero como eso al final le permitió vender más, de alguna manera, algo que tuviera dentro y que no estuviera diciendo, pues por lo que podría pensar. Entonces habría que buscar ese ejemplo, que ahora mismo no tengo en la cabeza, ¿eh? Seguro que hay 800 ejemplos, pero
habría que hacerlo. O alguien que se atreviera a ir a contracorriente, simplemente. Y así eso, y dices, cuando ellos, a nivel mensaje, cuando ellos se atrevieron a contar esto, el público conectó más con ellos, generaron mayor comunidad, mayor tal, y eso hicieron que después les compraran. Y fue tan importante que a día de hoy se ha convertido en la propia esencia de la marca. Pues contigo pasa lo mismo. Todo aquello que no te atreves a decir, que no te atreves a explicar, que no te atreves a contar, es precisamente lo que está haciendo que tu negocio no despegue, que tus clientes potenciales no conecten contigo y que por lo tanto no se generen esas ventas. Y ahí me gusta. Tu identidad verbal no es un briefing, incluso puedes decir, no es. Porque hoy mucha gente, una objeción que tiene será pensar, bueno, pues esto me lo hago con inteligencia artificial y a correr, ¿no? Y una cosa menos. Y explicar, en esto no nace en un briefing, ni de un documento, ni de la inteligencia artificial, nace en tu verdad. Y cuando tú y yo trabajemos juntas, va a ser un proceso de primero ver en ti, de entender lo que hay, de qué quieres hacer y luego ya lo plasmaremos para las personas que están al otro lado. Por eso, pero porque al final yo creo que una cosa importante también es que cuando tú cuentas, creas tu identidad, tu storytelling, vas a conseguir dos cosas. Gente muy fiel y gente que te critica, pero precisamente te critican porque eres auténtico o auténtica. Si no, no te criticarían. Si eres una persona que pasa, vamos a decir, desapercibida, por miedo a decir, por miedo a hablar, por miedo a bla, 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 la gente no te va a prestar atención ni para bien ni para mal, pero todo lo que consigas de gente que te haga caso para bien, es todo lo que consigues también de gente que no le gusta lo que haces. Y si le pasa a, yo qué sé, a Apple, Apple tiene fanáticos y tiene detractores a muerte. Harry Potter tiene fanáticos y detractores a muerte. Todo tiene eso, todas las, o sea, quiero decir, todo lo que lo ha reventado tiene eso. Entonces, conforme mejor te va, también va a haber gente que no esté contenta con lo que estás haciendo. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser Goico, que Goico hizo algo que seguramente en España era bastante revolucionario, que era que en España, en un mundo donde se pensaba que los latinos a veces trabajaban mal o trabajaban peor, él ha montado una cadena de hamburgueserías con solo venezolanos. No sé si esto sigue siendo así ahora mismo, pero al principio solo contrataba venezolanos y eso se convirtió en parte de su identidad, realmente. De momento me están pidiendo una cosa. Toma para allá. Entonces, eso es importante, ¿sabes? Eso es otra cosa. Y incluso puedes jugar y tú, siendo latina, además no se van a meter contigo por decir esto, ¿sabes? En un asunto que fuera, todos los latinos trabajan mal. Vale, siguiente correo, tu voz de marca no está rota, solo está dormida. Aquí, por ejemplo, lo primero que me llama a mí la atención nada más empezar es que igual alguna persona no sabe qué es la voz de marca. Entonces, creo que lo principal es explicar qué es esto, para que entiendan qué es la voz de marca y por qué es importante. Sí que es cierto que al final más o menos lo explicas, ¿vale? Que despiertas el cambio, que despierta todo y esto te puede ayudar. Pero a lo mejor yo no sé qué es la voz de marca, entonces es importante hacer dos matices o explicar un ejemplo con algo que lo pueda entender o con alguna anécdota, pero sí que es importante que esto se explique porque realmente todo el correo nada a partir de esa idea. Entonces es muy, muy fundamental que esto sea así. ¿Vale? Entonces, si tú tuvieras que explicar qué es la voz de marca, ¿cómo lo explicarías? Sabemos que la voz de marca es un elemento que diferencia a la empresa a la hora de comunicar para hacerla reconocible, ¿no? Como decías, por un lado tenemos la identidad visual, que es cómo te ves, y la identidad verbal, que es cómo te escuchan, cómo te diferencian. Y ambos es para ser diferente y para que te encuentren. Entonces, el punto al final es, ahora, ¿por qué esto es importante para un negocio? Esto es lo que tenemos que hacerle ver también, ¿no? En estos correos. O sea, en este caso, la voz de marca, en general, todo lo que estamos haciendo. Porque esto puede suponer un punto de inflexión para ti a la hora de decir, y lo que hemos dicho antes, esto siempre hay que relacionárselo con que gracias a diferenciarte dejas de ser uno más y por lo tanto tienes más posibilidades de que la gente te compre. Esto es muy, o sea, esto perdona que sea tan pesado con esto, pero es que al final esto es súper importante porque si no, no le van a ver el valor. Entonces, creo que es, por lo que decíamos el primer día, ¿te acuerdas que decías que si haces un email, está súper cerca a la venta, porque hay dos opciones, que el email venda o que no venda. Ya está, no hay más. Entonces, es muy claro ver si el email ha vendido o no ha vendido. Justo, de hecho, antes tenía una reunión que me decía un cliente, estamos haciendo un lanzamiento de otra cosa, y me dice, y siempre estamos viendo un producto por email todos los días, ¿no? Pequeñito. Decía, estas 2 semanas que hemos estado haciendo el otro lanzamiento, este producto no se ha vendido prácticamente nadie. Ojo, eso es bueno, significa que lo que hago normalmente tiene un impacto y cuando dejo de hacerlo no está. Ahí es muy claro si funciona o no funciona, pero la identidad verbal y todo el tema del storytelling y todo lo que estamos haciendo es un poco más abstracto. Tiene un impacto tremendo y a medio largo plazo, en conjunto, mucho más que 2 emails mal y pronto. Pero la gente no lo acaba de ver porque la gente va con la lengua afuera todo el rato. Entonces es muy importante que esto se lo pongamos como si fuera básico. Identidad verbal, diferenciación, más numéricos y más ventas. Y que eso esté claro desde el principio. Vale, genial. Entonces, hasta ahí, perfecto. Vale. Eso, genial. Tacata. Yo creo que
habría que dar un poquito más de fuerza al correo con algún ejemplo, tal, lo de siempre, que lo puedan ver por ahí. Y hasta aquí, por ejemplo, a mí se me ocurre una anécdota, ¿no? Que es, imagínate que vas por la carretera, por una ciudad nueva y te encuentras en una derecha un Goico, por volver con el ejemplo, y en la izquierda una hamburguesería, una cadena de hamburgueserías que no conozcas de nada. ¿En cuál entras? Probablemente en Goico. ¿Por qué? Porque la diferencias, porque sabes quién es, pues tu voz de marca te va a ayudar a que la gente le resulte familiar, te reconozca y por lo tanto te vaya a elegir a ti. Mira, vamos con este si te parece. Asunto, escribía bonito, pero nadie se quedaba, ¿vale? Aquí lo mismo, a lo mejor a lo mejor escribía tan bonito que nadie le compraba, escribía tan bonito que perdía dinero, que le duela de verdad, ¿sabes? Que le agite porque, y el problema no es quedar, porque luego si explicas lo de quedar, no captar la atención dentro, me parece que está muy guay, pero la cuestión es que quedaba es una palabra igual demasiado general, entre comillas, como para que la gente pueda interpretar en una bandeja de entrada a las 7 de la mañana, 8 de la mañana con las legañas, exactamente lo que significa, ¿vale? Entonces, que de alguna manera le quede hiper claro lo que está por ahí. Y aquí dices, y fue entonces cuando entendí que lo bonito no siempre es lo que conecta. Ahí, por ejemplo, ¿sabes qué se me ocurriría a mí? O sea, yo esta entradilla le daría una vuelta para que eso, lo bonito no siempre es lo que conecta y que a veces hay que encontrar algo que te diferencie para que te elijan a ti. Y aquí, ¿sabes a dónde me lo llevaría yo? A buscarla y yo contaría la historia de algún amigo. Además, tengo el amigo en la cabeza y digo, todos tenemos un amigo que es guapo, tal, no sé qué, y otro que tiene mucha labia, tal. Y que de adolescente siempre había uno que ligaba y otro que no. Y el que ligaba no era el guapo, el que ligaba era el que tenía labia. Y ahí explicamos la capacidad de hablar y la capacidad de comunicar y de diferenciarte hablando, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre, pero llevándolo por ahí, ¿no? En el sentido de, es que al final la habilidad más importante es cómo te diferencias comunicando. Realmente eso es lo que te marca la diferencia. ¿Vale? Entonces, intentar llevar a esa historia, ese tal, ese no sé qué. Vale, pero ahí guay. ¿Vale? Y este es el último, creo ya, sí, eso es. Vamos con el último, que es lo esencial es invisible a los ojos, pero tu marca no debería serlo. Aquí una cosita es que creo que el asunto es demasiado largo, ¿vale? Y se va a cortar. Pero puedes hacer, tú sabes que hay como, tú puedes poner como dos asuntos, está el asunto y el preheader, no sé si esto te lo llega a contar. Vale, pues el asunto es lo que aparece arriba y el preheader normalmente, si ahora entras a, ¿qué gestor utilizas tú de correo para mirar los correos? Vale, seguro que está el negrito y luego hay otro más en grisito al lado, ¿verdad? En cada correo. A veces me dice gente, no, lo importante es la viralidad. Y digo, bueno, si quieres ser viral en realidad es muy fácil. En un reel solo tienes que poner por qué las mujeres tienen que estar toda la vida en la cocina, ¿sabes? Y te vas a hacer viral. Ahora, no creo que eso sea la viralidad que buscamos, ¿verdad? Pues un poquito lo mismo, ¿no? Es como, todo es tal, pero si podemos dirigirlo a lo que nos interesa, pues mejor, ¿sabes? Porque nos evitamos malentendidos. O sea, yo creo que al final, hoy en día tenemos una capacidad súper grande de que em, tenemos la capacidad de ser nosotros los que tomamos el timón de nuestro mensaje, ¿no? Hace años no era tan fácil porque las empresas podían tener un anuncio en una revista, en una marquesina y en la televisión, pero hoy en día nosotros podemos ir sembrando lo que queremos y el cliente piense en todo momento. Entonces, siempre que tengamos ese poder, vamos a hacerlo. Y de hecho, esto es también parte de la gracia de la identidad verbal que estamos trabajando para los clientes. El hecho de hacerles ver es que tú tienes el control o vas a tener el control de qué conseguir que los clientes piensen.